el 8,8%, una cifra de un dígito. Sin embargo, lejos de ser un motivo para festejar, es todavía un número que preocupa porque esto tiene que ver con lo que sucedió en abril para una familia que necesitó 828.000 pesos mensuales para no caer bajo la línea de la pobreza, con una canasta básica alimentaria que necesitó una familia y que se ubicó en 120.726 pesos por adulto, para no ser indigente. Vamos a charlar acerca de este tema con quien es la directora del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, ISEPSI por su sigla, en Misiones. Vamos a charlar con Belén Wagner. ¿Qué tal, Belén? Buenos días, te saluda Ricardo Vera de este lado, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Se te escucha un poco bajito, Belén. Vamos a ver si podemos escucharte mejor. No sé si me escuchas bien a mí. Sí, perfecto, los escucho. Bueno, ahí te escuchamos mejor. Belén, bueno, estos datos que estaba pasando respecto de lo que significó la variación de la inflación en el mes de abril y también, bueno, lo que necesita un adulto para no ser indigente, ¿no? En abril de 120.726 pesos, bueno, una familia para no ser pobre, ¿no? En lo que significa una canasta básica alimentaria. ¿Son datos similares a lo que ocurre aquí en Misiones? Bueno, nosotros tenemos el índice barrial de precios desde el instituto, que es un relevamiento que a diferencia de... Hola, Belén, se cortó. Nosotros lo realizamos en los comercios de cercanía. Se corta, Belén, no sé por qué. Tenemos problemas de... Ahora se cortó directamente la llamada. Bien. Vamos a volver a intentarlo. Bueno, vamos a llamarla de vuelta. Repaso los datos que tenemos, que la canasta básica total llegó a los 268.012 pesos para no caer en la línea de la pobreza. Y una familia tipo, como hemos dicho, en abril de 2024 necesitó 828.000 pesos mensuales. Belén, estamos de vuelta con vos. Estabas hablando acerca de los índices barriales que toman ustedes como parte del ISEPSI. Sí. Como te decía, tiene justamente que ver con, nosotros relevamos los comercios de cercanía, es decir, los negocios, digamos, el almacén, la verdulería, la carnicería, donde el precio siempre va a ser diferencial. Digamos que diferente a las grandes cadenas de supermercado, y sobre todo también el consumo de la gente, la dinámica de la gente en los sectores populares donde nosotros relevamos es bastante diferencial. Por ejemplo, la canasta básica alimentaria, que para que por ahí las familias que nos escuchan puedan entender que está compuesta por 57 productos del rubro almacén, verdulería, carnicería. A nosotros en el último mes, en el mes de abril, nos dio, digamos, un retroceso, menos 3,12%, pero tiene que ver con que en los barrios de cercanía el consumo bajó, ¿sí? Y bajó justamente por eso, porque en los meses anteriores se venían registrando una inflación, digamos, la acelerada de los precios fue muchísimo mayor, impactó muy fuerte en la economía de las familias, y sumado a esto, los otros gastos que las familias tienen, ¿no? Tener que pagar la luz, el agua, el alquiler para quienes alquilan, bueno, todos los gastos que se va sumando, el transporte, nosotros en la provincia de Misiones, en la ciudad de Posadas, sobre todo el transporte, hizo que de alguna manera bajara el consumo en los barrios, y esto no nos dicen nos dicen los datos, nos dicen los comerciantes, nos dicen las familias cada vez que vamos a los barrios. Y bueno, y de alguna manera influye, o sea que a nosotros la canasta básica alimentaria en los barrios sí tuvo un retroceso del 3,12%, pero que de igual manera no se sintió en el bolsillo de las familias por todas estas cuestiones agravantes que vienen sucediendo en el barrio, por la crisis, por la situación en sí que viven las familias hoy en estos sectores. Es decir, que bajó el consumo entonces en los barrios, por lo tanto la inflación también ha sido determinante en los alimentos como para no hacer las compras frecuentes que se solían hacer en los barrios, ¿no? Ahora, ¿tienen datos de qué productos particularmente se ha dejado de comprar? Sí, la mayoría de las familias y de los comerciantes, voy a decir lo que nos dicen los comerciantes durante estos últimos relevamientos, tienen que ver con un bajo consumo de carnes rojas, ¿sí?
y los mismos comerciantes nos dicen, ya no traemos tantas carnes rojas porque tal vez, digamos, los vecinos no nos van a comprar, suelen comprarnos el pollo, pero ciertas partes del pollo. Estoy hablando de almacenes de barrio, de carnicerías de barrios, de estos sectores que tienen que ver. Y después, bueno, la gente mismo nos va contando, digamos, a través de otros relevamientos y otros trabajos que venimos haciendo en el barrio, las diferentes estrategias que tienen que ir implementando para poder de alguna manera solventar. La gente nos dice hoy, en los barrios nosotros no llegamos a cubrir ni siquiera la primera semana, ¿sí? Con lo que cobramos, la primera semana de nuestros alimentos. Nosotros teníamos un relevamiento el año pasado que decía que a los sectores más vulnerables, digamos, las familias donde nosotros habíamos entrevistado, que ya tenían ciertas características, les alcanzaba hasta los 15 o 20 días para solventar, digamos, todos los gastos de la comida, obviamente inclusive la alimentación. Hoy esta situación cambió muchísimo en los barrios, ¿sí? Las familias mismas nos dicen, los datos nos vienen diciendo lo mismo. A nosotros nos alcanza para la primera semana del mes, es lo que nos dice la familia, para la primera semana y hasta ahí, digamos. Entonces, después tienen que recurrir a diversas estrategias y esto es lo que cada vez se pone más crítico en estos sectores. ¿Pudieron llegar a la conclusión de cuánto dinero necesita una familia tipo con estos productos que ofrecen los mercados barriales, los comercios barriales? ¿Cuánto dinero necesita una familia tipo integrado por 2 adultos y 2 menores de edad? Sí, claramente hoy la canasta básica alimentaria está muy cerca de los 800.000 pesos, imposible para una familia, impensable, cerca de los 332.000 pesos. El otro es de la canasta básica total, pero cerca de los 332.000 pesos. Para disponer de los alimentos básicos. Para disponer tan solo de los alimentos básicos durante 30 días. ¿Sí? ¿Me reiterás la cifra, por favor? Nuestros datos dieron que en el mes de abril una familia misionera necesitó, estamos hablando de la provincia de Misiones, 332.000 pesos solamente para alimentarse, ¿sí? Cuando viene trayendo un acumulado el aumento desde el principio de año para acá de más del 25% y de una inflación anual que supera ampliamente los 265%. Bien. Ahora, respecto a la canasta básica total, ¿se tiene datos respecto de cuánto se necesita? Que es la canasta que, recordemos, define la línea de la pobreza, ¿no? Que a nivel nacional significó un dato necesario de 800, un número necesario, un dinero necesario de 828.000 pesos mensuales. ¿Se sabe cuál es la cifra que se necesita aquí en Misiones? Sí, nosotros en el último relevamiento se necesitó 733.000 pesos para que una familia, digamos, de estos sectores, vuelvo a repetir, pueda, digamos, cubrir todos sus gastos, entre ellos transporte, educación, salud. Sí, por ahí tenemos que recordar que nosotros en los meses anteriores la inflación fue superior en los barrios y esto impactó fuertemente. Hoy nosotros, más allá de los datos, lo que estamos viendo es una situación muy compleja. Las familias nos decían, no nos hablaban de cómo impactó inclusive la suba del boleto en sus bolsillos, tener que ir a trabajar, salir de tu casa 2 o 3 veces en el día, lo que conllevó ese gasto en el bolsillo después tener que pagar las boletas de luz que también tuvieron un aumento significativo y bueno, esto no tuvo correlación con los aumentos de los salarios. Recordemos también que en estos sectores, sobre todo, nosotros relevamos muchísimos despidos, entonces la gente tiene que recurrir a diferentes estrategias para poder llevar en el día a día, para poder subsistir, porque esas son las palabras que nos dicen, ¿no? Intentar insertarse en algún emprendimiento, pero las mismas familias nos dicen, bueno, al final no resulta este emprendimiento. Están todavía las familias viendo qué estrategias implementar para poder de alguna manera salir adelante frente a esta situación. Bueno, recién nos dijiste el dato de las carnes, ¿no? Que ha significado una caída del consumo en los barrios. Ahora, además de la proteína animal, ¿no? Hay otros productos como por ejemplo las verduras, que ha significado también seguramente un retroceso en el consumo. ¿Tienen datos al respecto de ese consumo? Sí. Mira,
Dentro de lo que es la canasta básica alimentaria y el rubro verdulería, carnicería, una familia necesitó, si tuviera que alimentarse, una familia de 4 integrantes, 2 adultos y 2 menores, necesitó justamente en abril, necesitó más de 67.000 pesos solamente para poder comprar estos productos de verdulería y carnicería. Y este rubro en particular sí tuvo un retroceso bastante significativo, pero tiene que ver no solamente con un bajo consumo, sino también con las cuestiones estacionales. Recordemos siempre que el sector verdulería, carnicería, son el sector verdulería y frutería son justamente estos rubros los que son más sensibles a las cuestiones estacionales. También ahí significó una baja de menos del 6%, del 6,49%, un retroceso, pero solamente entre estos últimos meses, que fue marzo y abril, porque también recordemos que desde diciembre para acá ya tiene, digamos, un acumulado en la inflación del 38,10% según nuestro índice real de precios, y en la provincia de Misiones, que eso siempre es importante aclararlo, con una inflación anual que supera los 212%. Bien, de todos los números analizados, Belén, ¿cuál fue el que más te ha sorprendido respecto de meses anteriores o de otras mediciones que han realizado en los últimos tiempos con ISEPSI? ¿Cuál fue, en líneas generales, el número que más te ha llamado la atención respecto de la caída del consumo o la inflación, dependiendo, bueno, de cuál fue tu impresión? Sí, yo creo que los datos que más nos vienen impresionando desde principio de año, no solamente este último mes, porque como digo, esta caída leve en el consumo en los sectores populares, claramente, o este retroceso, digamos, también en el aumento de algunos productos, claramente no tiene gran impacto en el bolsillo de la familia por los aumentos que venían anteriormente. Y creo que lo que más nos preocupa hoy es justamente cómo rápidamente los datos nos vienen mostrando cómo se deteriora la calidad de vida de la familia, ¿sí? Estamos hablando de solamente 4 meses donde a las familias se vieron, digamos, avasalladas por un montón de situaciones, y siempre voy a decir esto: familias de los sectores populares que tienen muchísimas características diferentes, obviamente también trabajadores en blanco, pero muchos los changarines, digamos, un montón de situaciones que se vinieron dando y que son, digamos, muy graves para tan solo 4 meses, digamos. Y repito, digamos, la suba en los servicios, que fue también, digamos, muy abrupta en este tiempo, las impresionantes subas que hubieron desde diciembre hasta el anterior mes que nosotros relevábamos, y que impactó fuertemente en los sectores, bueno, todo este conjunto de situaciones que no acompañan con los salarios, los despidos también que hubieron, hace que hoy la situación sea grave. Entonces, lo que más me preocupa es la aceleración con la que se fueron dando las cosas, y cómo cada vez va impactando más fuerte en estos sectores. Belén, muy amable de tu parte, que tengas buen día. Hasta luego. Muy buen día para ustedes también. Belén Wagner, directora del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, ISEPSI en Misiones, conversando con nosotros acerca de lo que se ha incrementado